Bendigo sus vidas nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este hermoso día. Un día bendecido, un día verdaderamente que tenemos que decir gracias, Señor. Gracias por esa inmensa misericordia que nos das. Gracias porque tus maravillas son nuevas cada amanecer. Gracias porque estamos de pie, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, porque sigue haciendo cosas grandes en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña que el que cree podrá ver la gloria de Dios, porque esto, mis amadas, es por fe y no por vista, para que nadie se gloríe. Este es nuestro segundo día de ayuno y sé que estamos en victoria. Sé que Dios está haciendo algo poderoso y grandioso en nuestro ser, porque verdaderamente la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros nos rendimos delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, Él no nos despreciará. Entonces en este día colocamos delante de su presencia esta enseñanza que hemos estado aprendiendo del libro de Efesios. Hoy continuamos con Efesios capítulo 2 y vamos a aprender un poquito más, y sé que quizás muchas de ustedes ya han leído esta enseñanza anteriormente, o son personas que ya han aprendido muchísimo, ya han escuchado, pero yo sé que muchas veces cuando repasamos, cuando escuchamos nuevamente la palabra de Dios, Dios trae un rema diferente a nuestra vida. Es como los ríos de agua viva del Espíritu Santo que nos sumergen de una forma sobrenatural y entendemos algo que no entendíamos anteriormente. Y bueno, y las que no lo han leído, lo han estudiado, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que abra los ojos de su entendimiento para que usted hoy pueda recibir de Él esa revelación que solamente viene del trono de Dios y de su gracia y de su favor. Dios ha sido fiel y continuará siendo fiel, no importando las circunstancias en las que estemos en este momento, no importando los desiertos, porque verdaderamente la palabra de Dios nos enseña que el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecirnos, que Él seguirá bendiciéndonos eternamente y para siempre. Pero para obtener estas riquezas de esas bendiciones, las cuales ayer en Efesios 1 hablamos, es estudiando la palabra de Dios, es buscándole en la intimidad, en lo secreto. Él dice, cuando entres a tu alcoba, entra, cierra la puerta y entra en lo secreto de tu habitación y gasta tiempo con Él, habla con Él y deja y permita que Él te hable a ti también. Así podrás entender las revelaciones tan sobrenaturales que Él tiene para tu vida, las riquezas espirituales que hay para nosotras por medio de la vida del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, y por medio de la palabra revelada a nuestra vida. Entonces hoy continuamos con el estudio de la epístola a los Efesios, capítulo 2, y vamos a ver del versículo 1 al 10. Y el tema es la condición humana y la obra divina. Como el título será Vivificados para la gloria de Dios, ¿ok? Y veamos qué Dios nos quiere hablar en este día. En Efesios 2, del versículo 1 al 10, se nos muestra cuál es la condición del ser humano sin Dios, cuál es la obra que Dios ha hecho en los que han sido salvos y cuál es la razón última por la que Dios nos ha salvado. Muchos han olvidado la gran obra que Dios ha hecho en sus vidas y viven menospreciando a aquellos que aún no son salvos. Muchas veces nosotras hemos sido salvas, hemos sido llenas del poder de Dios, pero muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, qué Él hizo en nuestra vida y qué Él está haciendo en nuestra vida. Entonces tenemos la tendencia de juzgar y de criticar a aquella mujer que todavía está pasando los procesos, o aquellas personas, sean hombres, sean jóvenes, que están pasando un proceso. Pero acuérdate que si Dios nos salvó para predicar su evangelio, nos salvó para hacer testimonio y para hablarle a otros de Él y ser un testimonio vivo de la misericordia y la gracia que Él derramó sobre nuestras vidas. Tu condición sin Cristo, esto podemos ver en versículo 1 al 3, estaban muertos en delitos y pecados, ¿ok? Y espiritualmente estaba separado de cualquier relación con Dios.
aún dijeras que que lo estabas buscando era una mentira. Buscabas un Dios y una religión. Nosotros sin Cristo estábamos separadas completamente de Él. Entonces yo me acuerdo que muchas veces cuando a mí me predicaban el Evangelio, yo decía, yo soy católica, apostólica y romana, y yo sí amo a Dios, y yo tengo a Dios, y sí creo en Jesús. Pero realmente lo que creía era en una religión, era en un ritual que me habían enseñado desde el vientre de mi madre, por decir, de mis generaciones. Entonces yo había adoptado un ritual religioso, pero realmente nunca había conocido al Dios que conozco hoy. Y así como Job declaró una vez, antes, Señor, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Ahora yo y tú podemos decir que ahora nuestros ojos realmente pueden ver a Dios, al Dios de los vivos. Amén. Antes era un delincuente porque violábamos la ley de Dios, por vivir ajenos a sus estatutos y principios. Estábamos ¿qué? Sumidos en el pecado, viviendo contrario a la santidad de Dios, por caminos alejados de Dios y su voluntad soberana. Esto lo puedes también leer en el libro de Romanos 3:23. Seguías la voluntad ¿qué? De Satanás, seguías las filosofías del mundo, de acuerdo con Satanás y sus esferas de dominio, la autoridad que gobierna a todos los incrédulos que actúa en ellos. Es bueno notar, y escucha bien, que anduviste así en el pasado. En el presente se espera que ya no vivas como un incrédulo, que ya no vivamos como vivíamos en el mundo. En el mundo íbamos al faraón, por decir, a buscar consejo. Íbamos a buscar consejo de todas las personas menos de Dios. No sabíamos cómo buscarlo, vivíamos separados. Muchas de las personas se iban a la hechicería, otras se iban a la brujería, otros se iban a los curanderos porque no sabían cómo encontrar a al Dios poderoso de la Biblia y cómo poder sumergir todo este dolor, todos esos problemas sin irse a esas cosas. Esto hacían los incrédulos, y obviamente nosotras en este tiempo ya no somos incrédulas, o no podemos seguir haciendo todas estas cosas. Algunas personas se van todavía siendo cristianas a buscar el horóscopo, a buscar hechiceros, a buscar a brujos o a buscar a curanderos, sabiendo que la palabra de Dios viene en contra de todo esto y que ya no somos parte del mundo, sino que Él nos sacó de esa mala manera de vivir. Y vivíamos bajo el control de los deseos de la naturaleza caída. Esto lo vemos en el versículo 3 de Efesios 2. Vivíamos por complacer que la carne, haciendo que lo que determinaba nuestra carne y los pensamientos pecaminosos que venían a nosotras. Y note que se supone que ya tú no estás viviendo para complacer la carne y conforme a tu criterio personal. Nosotras ya hemos sido lavadas por la sangre de Cristo, ya hemos sido limpiadas, ya no vivimos nosotras, sino vive Cristo en nosotras, y puesto que vive Cristo en nosotras, nosotras tenemos que llevar un fruto agradable, no solamente a Dios, sino también ser de testimonio y llevar un fruto bueno delante de todas estas personas que aún no conocen la voluntad de Dios para sus vidas, ¿ok? Estábamos bajo la ira de Dios, al igual que todos los incrédulos. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, o en el libro de Colosenses 3, versículo 6. Ahora, la obra de Dios a nuestro favor, versículo 4 y 6 de Efesios. De Efesios 2, versículo 4 y 6. Dios, ¿qué hizo? Nos amó. Dios tuvo compasión y un abundante amor para con nosotros. Esto también lo encontramos en Juan capítulo 3 versículo 16 y Romanos 5 versículo 8. Nos dio vida, versículos 5 y 6 del libro de Efesios capítulo 2 que estamos leyendo. Cuando te arrepientes cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo, Dios vivificó nuestro espíritu muerto y comenzó una relación personal con nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos
nos levantó a nosotras. Él también nos resucitó a nosotras juntamente con Cristo. Eso lo vemos todo el tiempo y lo vemos cuando nosotras vemos que hemos venido a los pies de Cristo, que recibimos la salvación y por medio de esa salvación se nos declara en la palabra que fuimos resucitadas juntamente con Cristo Jesús. Ahora, nos sentó con Cristo, esto lo vemos en el versículo 6. Nosotros tenemos una nueva posición, estamos sentadas junto con Cristo, bajo el gobierno, escucha bien, de Dios. No nos preocupamos por posiciones sociales, no nos molestamos por posiciones económicas, porque tenemos una posición superior, amadas, y ahora debemos vivir y ver nuestra vida desde la posición celestial del reino de Dios y su justicia. Ya no podemos seguir viendo nuestra situación y nuestra condición de un ámbito natural, terrenal y carnal. Tenemos que empezarlo a ver de una posición del reino de Dios y su justicia, que es el reino que Dios nos ha llamado a poseer en el nombre de Jesús. Ahora, la razón mayor por la que Dios ha hecho todo esto, lo vemos en el versículo 7. Es cierto que Dios quiere la muerte del que muere. Dios no quiere, la muerte del que muere. Dios quiere que tengamos perdón de pecados y vida eterna. Pero más que todo eso, Dios quiere que nosotros seamos un testimonio de su rica gracia y bondad para la presente generación. Esto lo vamos a ver en Isaías 43, versículo 7. Y yo te quiero decir algo con esto. Aquí nos está enseñando el Señor en ese versículo 7, ¿verdad? Que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos tengamos vida eterna, que todos seamos salvos y nos arrepentamos de nuestro pecado y que no vivamos más de la vieja manera que vivíamos antes, sino que seamos un testimonio de su rica gracia y bondad. Pero una mujer que sigue atada a un enojo, que sigue atada a la envidia, que sigue atada al dolor, que sigue atada a la amargura, no podrá ser un testimonio de gracia y de bondad para las generaciones venideras, ni para tu propia generación, que son tus hijos y tus nietos, porque tienes tanto dolor en tu corazón. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Cristo ya lo hizo todo, que Él venció en la cruz del Calvario por nosotros y que nos resucitó juntamente con Él y nos dio gracia y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque somos coherederas de Cristo Jesús. Entonces, si tenemos todo esto, ¿por qué seguimos viviendo como si fuéramos incrédulas, como si viviéramos en el mundo todavía, como si nos dejáramos que la carne y la economía y la sociedad nos gobierne? Tenemos que romper esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Medio por el que Dios nos salvó, versículo 8 y 9, Dios te ha salvado por su gracia y por su bondad, y utilizó como medio o canal la fe, pero todos estos favores son regalos de Dios. Aún la fe que hace, que nos hace creer en Cristo, en Dios, Dios es quien nos la da. El ser humano con su espíritu muerto era incapaz de producir la fe necesaria para salvarnos. Entonces Cristo fue que nos dio esto por misericordia, por gracia, no por todo. Hemos venido hablando, no por todo lo que hacemos, no porque tú ayunes 50,000 horas, no porque tú te vayas a la iglesia, a la congregación todos los días y estés noche y día, o no porque tú vayas y corras a ver a los hermanos y corras a hacer. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque estamos tan agradecidas a que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha cambiado, que queremos impartirlo a las demás personas. Pero no por hacer todas estas cosas es que nosotros obtuvimos la salvación, sino fue por su misericordia, por su gracia, ¿ok? Ahora bien, la salvación no se obtiene, obviamente vemos aquí, por obras o labor que hayamos hecho. Eso evita que cualquiera se jacte delante de Dios y delante de los hombres. Todos los pecadores están en la misma condición de impotencia ante Dios.
porque muchas veces las personas se jactan y dicen, pero Dios me usa a mí, pero Dios esto, pero Dios lo otro, pero dice aquí la palabra de Dios que la salvación vino por misericordia, Él habiéndonos visto a todos contaminados, inmundos, llenos de pecado, nos quiso salvar a cada uno de nosotros, pero no fue por toda la obra que hicimos. ¿Por qué? Para que nadie se jacte, dice aquí, para que nadie diga, oh, fue por mí que esta persona se salvó. Es más, he escuchado a muchas personas decir que ellos han salvado a una persona y que esas personas son la corona de ellos y que es por ellos que ellos están bien en este momento, que es por ellos que están levantados. No, ¿sabes una cosa? Y yo quiero que tú entiendas hoy, Dios nos usa como instrumento para ayudar a otras personas, para hablarles, para impartir sobre la vida de otras personas, para orar, para sanar y liberar, como dice la palabra. Pero eso no quiere decir que nosotros nos llevemos la gloria, que esas personas están de pie por causa nuestra. No, están de pie por causa de Dios, porque la palabra de Dios es clara, que dice que unos son los que siembran, otros los que riegan, pero solamente Dios le dará el crecimiento a las personas. Entonces no te jactes de que si Dios libera a un endemoniado por medio tuyo, o sana a un paralítico por medio tuyo, o hace una obra tremenda por medio tuyo, no te jactes de eso, porque eso Dios lo está haciendo por misericordia de esas personas y porque quiere usarnos a nosotros, pero para gloria y honra solamente de Él. En el versículo 9 dice que nosotros éramos producto, fabricación de Dios, de origen divino, somos marca registrada de Dios, idea de fabricante divino. Nosotros somos hechos para Él y para su gloria. Nosotros llevamos el sello del Espíritu Santo que nos dice, ok, estas son, donde quiera que los demonios nos puedan ver, donde quiera que pasen cosas y que las personas vean nuestro testimonio realmente, que es un testimonio bueno, van a decir, esta mujer, ese hombre lleva el sello del Espíritu Santo en esa persona. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos creó, Él fue quien nos diseñó. Es más, la palabra dice en el Salmo 139 que nosotros fuimos entretejidas en el vientre de nuestra madre y que aún antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había dado nombre, ya sabía lo que iba a hacer con nosotros. Es como, vamos a pensar un poquito en las blueprints. Cuando una persona está para edificar un edificio, una casa o cualquier cosa, tiene que haber un dibujo, tiene que haber un diseño específico. Bueno, ese diseño ya lo tenía Dios antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, que nos predestinó a tener la salvación. Y esos mismos diseños también tiene el enemigo en el Abadón, en el Seol y en el Valle de Sombra, que son lugares de cautiverio, lugares donde hay diseños también para destruirnos, hay diseños también para enfermarnos, hay diseños también para que nosotras no prosperemos y Dios no haga la obra completa en nosotras. Pero ¿qué pasa? Esos diseños solo se activan cuando nosotras no estamos bajo la voluntad de Dios, cuando nosotras no conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos haciendo todo menos hacer lo que Dios nos ha diseñado para hacer. Obviamente esos diseños son activados y son llevados a cabo, pero asimismo Dios, para nosotros, lo que le servimos, lo que queremos ser obedientes delante de Él, tiene un diseño perfecto, tiene un diseño único para ti y para mí, donde Dios nos da victoria tras victoria en el nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, que es Jesús de Nazaret, ¿ok? Antes de Cristo estábamos muertos. Éramos unos delincuentes, pecadores, ajenos de la vida de Dios, pero Dios tuvo misericordia, bondad y amor para con nosotras y nos dio una vida y nos resucitó con Cristo. Dios quiere que seamos un testimonio. ¿Para qué? Para las generaciones de su amor, de su bondad, de todas las cosas buenas. Y yo, amada hermana, amada amiga, te invito en este día de que tú hagas un pare, de que estudies la palabra de Dios, estudia Efesios, todo lo estamos estudiando capítulo por capítulo, pero estamos aprendiendo muchísimo. Dios nos llamó para cosas grandes, Dios nos llamó para entregarnos riquezas de su gloria, nos llamó para que fuéramos un testimonio a nuestras generaciones. ¿Testimonio de qué? De amor, de bondad,
no un testimonio de odio, de amargura, de pobreza, de miseria, de dolor. No, Dios quiere hacer algo grande con nosotras y yo quiero impartir sobre tu vida, amada mujer, en este día. La misericordia de Dios está sobre ti, impartir sobre tu vida para que tus ojos espirituales sean abiertos, para que tú puedas ver que Dios te llamó a mayores cosas que las que tú estás haciendo en este momento. Si tú has caído en un letargo espiritual, en un adormecimiento espiritual, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú te levantas por el poder de la sangre de Cristo en este día. Si tú estás en una miseria tremenda, no te alcanza el dinero se va como el agua, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tus finanzas hoy se alinean a la palabra y a la voluntad de Dios. Si tú eres una mujer que todavía vive en amargura, yo declaro que se desarraiga toda iniquidad y amargura de tu vida. Si eres una mujer que todavía no te decides a full con el Señor, que un pie adentro y un pie afuera, yo declaro que se alinea tu vida a la voluntad del Santo de Israel y que hoy recibes la liberación que necesitas de toda opresión, de todo dolor, y que tus ojos se abren para que puedas ver la verdad y la verdad hoy te haga libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios es bueno, Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Vamos a pasar por procesos, sí los vamos a pasar, pero ¿sabes qué? Dios estará allí con nosotras hasta el final, como dice la palabra de Dios, dice que Él estará con nosotras, irá con nosotras donde quiera que nosotras vayamos, que los planes que Él tiene para nosotras son de bendición y no de maldición. Si tú hoy te sientes que tu vida ha sido maldecida, si tú hoy te sientes que tu vida ha sido, que estás en derrota, que no te puedes parar del lecho de tu cama, que estás en depresión, en desánimo, en angustia, en todas aquellas cosas donde el enemigo te quiere tener, hoy declaramos sobre tu vida una liberación de tu cautiverio espiritual. Hoy declaramos que los fragmentos de su alma toman posición en la palabra de Dios y en el reino de Dios, y el diseño de Dios se cumple en tu vida, y el diseño satánico y antagónico de los voceros de Satanás hoy se anula por el poder de la palabra. Que todo encantamiento, toda brujería, todo hechizo que aún ha sido enviado a ti o que ha sido presentada por tus generaciones a algún brujo, algún hechicero, hoy cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro la liberación de esos pensamientos negativos, declaro la liberación de esos pensamientos que no te dejan avanzar con Dios ni con nada, porque empiezas un proyecto y lo dejas a medias. Hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que te haces libre, que las cadenas se rompen, que los grilletes de tus pies se rompen para que puedas caminar a paso firme y acelerado, como dice la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tú has venido aquí a la tierra para gobernar en el reino de Dios y de su justicia, porque tu Padre te ha dado todas las riquezas en gloria y ya tenemos todo de antemano, y en el nombre de Jesús yo declaro que te levantas, yo declaro que eso desánimo se va por el poder de la palabra, y que tú hoy recobras vida, recobras fuerzas por el poder de la palabra. Mira, amada mía, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero tú estás deteniendo la mano de Dios con tus dudas, tú estás deteniendo la mano de Dios con ese cuestionamiento de que si será o no será. Tú tienes que llegar a una decisión radical en tu vida y tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer por el poder de su palabra. Una mujer guerrera que está peleando la buena batalla de la fe y no tiene segmentada y fundada la palabra de Dios, no está preñada con la palabra de Dios, es una mujer derrotada totalmente, porque irá a la guerra y podrá pelear la guerra, y Dios liberará a personas por su misericordia y por su gracia, pero después el contragolpe vendrá contra ti y tú serás derrotada. ¿Por qué? Porque no tienes el fundamento que es la palabra de Dios, porque no tienes el fundamento del ayuno, de la oración. Necesitamos volvernos a la oración, necesitamos volvernos al ayuno, necesitamos volvernos a la presencia del Señor, donde están las estrategias poderosas que necesitamos de oración y de guerra para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en la tierra. Bendecir la vida de otras mujeres, impartir sobre la vida de otras personas y ayudarles a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer.
Yo te exhorto en el nombre de Jesús de Nazaret que escuches este estudio, que leas con tu Biblia, que te exhorto a que escudriñes cada versículo bíblico que te estoy dando, porque Dios tiene cosas grandes para ti, tiene una revelación por medio de su Espíritu Santo, que no te la va a dar un hombre, que no te la va a dar la ciencia, que no te la va a dar la sociedad, una revelación que solamente viene del trono de gracia de Dios, donde emana todo el maná que necesitamos para nuestra vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Bye bye. I love you.